con César Miguel Rondón, en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:00 de la mañana de este jueves 29 de agosto del año 2024. Y en este momento, a las 9:00, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Carlos Arteaga, Guillermo Useche. Guillermo Useche de Puerto Ordaz dice, hablando de la familia radial, ¿qué será de la vida del abrazo estrangulante? El amigo del Zulia, de Maracaibo, él ya va a aparecer por acá. José Agudelo está en el Zulia, pero en Caja Seca. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Neidy Carolina en Davenport, Florida. Douglas Isturiz en El Salvador. Aquí está el amigo José Ede Villa con su abrazo estrangulante en Maracaibo. Estaban preguntando por ti, José. Mimón y Ani Galvis en Bogotá con un abrazo especial a Barbarita. Gracias. Hugo Boscán en Játiva, allá en España. Xavier Míguez también en España, en Barcelona. Jennifer Quiliche en Caracas. Henry Moreno en Atlanta. Alida Contreras en Santiago de Chile. Juan Bautista González desde una Caracas que sabe que la lucha es larga, pero que la vamos a ganar. Saeda Bon en Kissimmee, doña María Alicia Sifontes en Caracas. Gerardo Serrao en Jujuy, Argentina. Magali Hernández en Dublín. Odalis Pérez, Moreira Sojo en Valencia, Estado Carabobo. El amigo Juan Acuña, el camionero, ya está más cerca, está en Orlando. Y el otro camionero, Mike Malone, Antonio Rodríguez, está en McPherson, Kansas. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Por aquí saludo a Astrid Rodríguez en Barquisimeto. El paraguanero Eladio nos saluda desde Barinas. A Ana María en Caracas. Lilian Pereira. Romano Ilustrado, José Blanco en Valencia, Estado Carabobo. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Luis Rodríguez, Teniente Luis Rodríguez, nos saluda desde España. Él tiene un hermano gemelo que es Antonio Rodríguez, que está en Texas. Tienen 10 años separados por el gobierno, los hermanos Rodríguez, los gemelos Rodríguez. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Y como digo yo, hoy es jueves, casi sentimos el viernes, que además es quincena. No llega el sábado. Y puente, aquí en Estados Unidos es puente. En Estados Unidos va a ser puente, sí. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Feliz jueves. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Juan Bautista. Atención. Ya sé, van a decir, no, pero el día de San Juan es el día 24 de junio. Sí. El 24 de junio es el día que se celebra San Juan, pero hoy es la fecha de la decapitación del último de los profetas. Por ello, la iglesia también recuerda hoy a San Juan Bautista por la decapitación. Es el día también de Santa Basilia de Sirmio. Bueno para un examen de locución. Sirmio. San Mederico de Autun y Santa Sabina de Roma.
En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está menguando en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos. Y atención, porque los sentimientos pueden ser heridos con mucha facilidad. Usted estará hipersensible, más si la luna está menguando. La sensibilidad está a flor de piel. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con la gastronomía, es una buena luna para la nutrición, es una buena luna para todo lo que tiene que ver con los niños y es recomendable, es buena para reunirse en familia. Luna menguante en Libra, Sol en Virgo, luna menguante en Cáncer, Sol en Virgo y ya no hay Mercurio retrógrado. Así estamos este jueves 29 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Internacional contra los ensayos nucleares. Si bien antes los ensayos nucleares eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental por culpa de la radiación. Y en un plano un poco más sano, es el Día Internacional del Videojuego, aunque también tiene sus riesgos estos videojuegos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en San Antonio de los Altos, allá en la Gran Caracas, con Andrés Caleca, el expresidente del Consejo Nacional Electoral. Luego conversaremos con Julián Canarek, consultor en comunicación política. Él está llegando en este momento a Montevideo, pero con él vamos a hablar desde la campaña electoral acá en los Estados Unidos. Ponderaremos con él cómo va la situación. Luego aquí en Miami vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Berzaín, su libro más reciente tiene que ver con la caída de la tiranía. Con él vamos a hablar de eso, cómo cae un tirano. Luego aquí en Miami vamos a conversar con Debbie Mucarsel Powell. Ella es la candidata por el Partido Demócrata al Senado, la que se enfrenta al ex gobernador, el candidato por el Partido Republicano Rick Scott, quien es uno de los senadores por el estado de Florida. El otro senador es también republicano. Luego iremos a Ciudad de México para conversar con el periodista José Sánchez Macías, Pepe Macías. ¿Qué es lo que está pasando en México con el tema de la reforma judicial? El foro de hoy se lo vamos a dedicar a un tema importantísimo, la concentración. ¿Qué es la concentración? ¿Cómo puedo yo concentrarme? ¿Me puedo entrenar para ser una persona cada vez más concentrada? ¿Qué perjudica mis niveles de concentración? Para esto vamos a contar con Belén Colomina. Ella es psicóloga y experta en meditación. Ella está en Valencia, España. Su último libro tiene un título elocuente, El poder sanador del silencio. Y cerca de Valencia, siempre sobre el Mediterráneo, en Barcelona, está la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Con ellas vamos a conversar en nuestro foro de hoy. El 29 de agosto de 1632 nació John Locke, uno de los grandes filósofos británicos, padre del liberalismo clásico. Su obra influyó en Voltaire, en Rousseau, es determinante en las ideas que se plasman luego en la Declaración de Independencia aquí, en los Estados Unidos. El 29 de agosto de 1825 se firma el Tratado de Río de Janeiro, donde Portugal reconoce la independencia de Brasil mediante el pago de una indemnización de 1 millón de libras esterlinas. El 29 de agosto de 1831, Michel Faraday descubre la inducción electromagnética. El 29 de agosto de 1881, el estado norte de Occidente en Venezuela cambia el nombre a Estado Lara, en honor al patriota caroreño, héroe en la Guerra de Independencia, el caroreño, como decía, Jacinto Lara.
El 29 de agosto de 1915 nació Ingrid Bergman, la gran actriz sueca, nominada 7 veces a los Oscars, lo ganó en 3 ocasiones, en 1944 por Gaslight, luego en el 57 por Anastasia y finalmente en el 75 como actriz de reparto por El asesinato en el Expreso de Oriente. Es recordada pues por muchas películas, pero sobre todo, por supuesto, por Casablanca, en ese gran romance donde ella era Elsa, enamorada de Rick Humphrey Bogart. Falleció por cáncer de mama a los 67 años. Y el 29 de agosto de 1923 nació otro grande del cine, el británico Richard Attenborough, actor, director, fue el director de Gandhi, el director de Chaplin, y el actor del Gran Escape y Jurassic Park. Él era el abuelito que inventó ese parque jurásico. Falleció en el 2014 a los 90 años. El 29 de agosto de 1936 nació John McCain, quien fuera senador de Estados Unidos por el estado de Arizona. McCain fue héroe de guerra, fue prisionero, era piloto, cayó prisionero en la guerra de Vietnam, fue prisionero de Vietnam del Norte por 5 años. Y fue héroe de guerra y del Partido Republicano. Fue el candidato acompañado en su ticket por Sarah Palin, quien enfrentó a Barack Obama. Falleció en el 2018 a los 82 años. El 29 de agosto de 1947, en la Plaza de Toros de Linares, mientras iba al descabello sobre el toro Islero, un toro de la ganadería Miura, falleció Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete. Una cornada mortal, tenía apenas 30 años. Hoy está cumpliendo 54 años, no 53, Henry Blanco, el legendario catcher de los Leones del Caracas, una gran carrera en grandes ligas, y en la actualidad es el coach de receptores en los Nacionales de Washington. El 29 de agosto de 1975, Carlos Andrés Pérez, en su primer periodo presidencial, nacionalizó la industria petrolera. 29 de agosto de 1991, esta es una fecha importantísima, impensable. Ese día el Soviet Supremo suspendió de toda actividad al Partido Comunista de la Unión Soviética, con lo cual se acababa definitivamente la Unión Soviética. El 29 de agosto de 1997 se fundó Netflix. Esta empresa tiene apenas 27 años de existencia y miren el poderío que ha logrado. El 29 de agosto del 2004, Adriana Carmona se convirtió en la primera venezolana en ganar una medalla olímpica, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas ganó la medalla de bronce en taekwondo. Y el 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina tocó tierra en Luisiana en categoría 4. Inundó el 80% de la ciudad, dejó un saldo de 1.800 muertos. El 29 de agosto de 1893 nació Laudelino Mejías. Bellísimo vals con Ticinio, pero por lo general lo oímos siempre instrumental, ¿verdad? Con guitarra. Y esta es una versión vocal, coral preciosa de la serenata guayanesa. Laudelino Mejías falleció en 1963 a los 70 años. Y el 29 de agosto de 1920 nació el gran Charlie Parker. Y hoy está cumpliendo 98 años nada menos que don Rafael Itier. Podríamos hacer varios programas solo con música, solo con éxitos del gran combo. Hoy está el Barbero Loco con Andy Montañez. El editorial con César Miguel Rondón. He leído un tuit realmente elocuente. Decía este tuit: dado el grado de represión, que salga una persona a la calle a manifestar sería algo admirable.
Pero no salió una persona, salieron miles de personas. Y eso tiene una importancia determinante, enorme. El primer día en que se estrena como ministro del Interior, el señor Cabello, quien ahora tiene todos los cuerpos represivos bajo su mando, pues la gente sale a desafiarle y allí están, aplaudiendo a María Corina Machado, escuchando la voz líder de María Corina Machado, quien, a diferencia del liderazgo opositor que tuvimos previamente, no está dirigiendo desde las vísceras, sino con la frialdad desde el cerebro, desde el que sabe qué está haciendo. Ayer dijo María Corina Machado: se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen. Cada día que pasa, ellos están más aislados y nosotros más organizados. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Somos un pueblo indomable que sabemos que tenemos que cuidar para poder terminar nuestra tarea y llegar hasta el final. Los vamos a hacer ceder, y ceder significa respetar la voluntad del pueblo. Nosotros estamos avanzando. Que no quepa ninguna duda al respecto. Muchos piensan, caramba, no se ha avanzado, estamos atrapados, el gobierno... No. Ha transcurrido apenas un mes desde el 28 de julio, que se cumplió en el día de ayer, y ese mes, que quizá nos parezca lento porque vamos contando minuto a minuto, hora a hora, día a día, es en realidad un tiempo que ha pasado muy rápido. Cuando hayamos superado esto y miremos atrás, recordaremos ese mes histórico que se fue volando realmente, porque en este mes ha pasado de todo. Y ha pasado de todo siempre consolidando el avance opositor, el avance del liderazgo opositor. Como bien dijo ayer María Corina Machado, no hay un solo gobierno democrático en el mundo que reconozca a Nicolás Maduro como triunfador del 28 de julio. Ayer se logra una reunión importantísima en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La condena es total. Ni siquiera con la marramucia del Tribunal Supremo de Justicia, el régimen pudo ganarse el aplauso y la solidaridad de aliados ideológicos como México, Colombia, Brasil, y hasta España pide que se muestren las actas. En nuestro editorial de ayer habíamos comentado el traslado a Tocuyito, a prisiones de alta seguridad, prisiones terribles de los niños, de los adolescentes que han sido detenidos por las manifestaciones de estos días. Ayer contemplábamos, escuchábamos el llanto de los padres desamparados de unos jóvenes que son condenados de manera cruel, inclemente, indolente por el régimen de Nicolás Maduro como terroristas y criminales. Ayer María Corina Machado dijo algo importantísimo. Vamos a escuchar esto con mucho cuidado. Pero les voy a decir algo. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que aquí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es importantísimo. Estamos en una debacle institucional, en una debacle moral. Al frente del poder está el delito, la indolencia. Pues bien, en ese contexto, lo más castigado de la sociedad, o quizá lo más bajo de la sociedad, el criminal, está en una cárcel de alta peligrosidad. Pero ese criminal, ese delincuente, tiene códigos de comportamiento, tiene sus propios códigos morales, que son curiosos y son rígidos. Por ejemplo, lo peor que le puede pasar a un violador de menores
es terminar en una cárcel común, porque allí el castigo de los criminales sobre él no tiene piedad. Pues bien, amparándose en ese código no escrito, María Corina Machado entiende que ella se le dirige a todos los venezolanos, incluyendo a esos presos comunes, y les apela a su código interno y les dice: cuídenlos porque son niños inocentes acusados de terroristas. ¿Cuídenlos de quién? María Corina está pidiéndole a esos presos que los cuiden de los guardias nacionales, de las fuerzas del orden, de las fuerzas de seguridad de este régimen criminal. Eso dice muchísimo de la debacle institucional de nuestro país y muchísimo del discurso de esperanza que esta mujer ha encarnado. Quiero cerrar el comentario del día de hoy con mis mejores deseos para Edmundo González Urrutia, quien hoy está cumpliendo 75 años. Estamos hablando de un hombre de bien, de un hombre decente, de un diplomático de formación, de carrera, que ya en la última etapa de su vida, cuando entra en la última curva, cuando ha podido estar tranquilo en casa, empantuflado, cuidando nietos, asumió el reto y la responsabilidad que implica, pues, dar la cara por un país sufrido. Este individuo, Tarek William Saab, ha dicho que le va a citar por tercera vez. Y que como por tercera vez seguramente González Urrutia no comparecerá, seguramente lo mandará a meter preso, como a tantos. No sabemos qué va a ocurrir, pero lo que ha ocurrido hasta ahora merece el aplauso inmenso, la gratitud inmensa de todos los venezolanos de bien para Edmundo González Urrutia. Feliz cumpleaños, caballero. Muchas gracias. 9:24, una pausa y ya regresamos. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este jueves 29 de agosto. Ayer en la tarima en Caracas, María Corina Machado estuvo acompañada por los dirigentes de Elsa Solórzano, César Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa, Alfredo Ramos, Andrés Velázquez y Biagio Pilieri, entre otros. Biagio Pilieri, al terminar el acto, fue perseguido junto a su hijo por esbirros del SEBIN que les capturaron. Biagio Pilieri pasa a ingresar esa lista de prominentes dirigentes, todos cercanos a María Corina Machado, que están desaparecidos, presos en el SEBIN o refugiados en alguna embajada, como por ejemplo el caso de los que están en la embajada argentina. Biagio Pilieri fue detenido, repito, con su hijo. Estamos hablando de un dirigente del Estado Carabobo, prominente, antiguo dirigente social cristiano. Exigimos todos su libertad inmediata, la de su hijo, como exigimos todos la libertad inmediata de todos los presos políticos. Más de 70 congresistas de diferentes partidos políticos de Colombia instaron al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Hoy, más de 70 senadores de la República y representantes de la República de Colombia nos hemos puesto del lado correcto de la historia, del lado correcto de la democracia. Así dijo el senador David Luna, del Partido Cambio Radical. Manifestaron su profunda preocupación por la crisis democrática que enfrenta Venezuela y pidieron a Naciones Unidas que se manifieste en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Estos son momentos para actuar con firmeza y asegurar que la voz del pueblo venezolano sea respetada. La democracia en Latinoamérica está en riesgo y no podemos permitir que acciones represivas y dictatoriales sigan avanzando. Cita textual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política postelectoral en Venezuela
durante la sesión de la OEA en la que Brasil, Colombia y México no hicieron uso de la palabra. Las represiones actuales reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas del 2014 y 2017, según denunció la presidenta de la Comisión, Roberta Clark, en la sesión extraordinaria en la sede de la OEA en Washington. Allí, el embajador del Uruguay dijo lo siguiente: democracia o con los asesinos de la democracia. Y finalmente, cada muerto en Venezuela es el universo. Cada torturado es una vergüenza. Vergüenza para Venezuela, vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Palabras de Washington Abdallah, embajador de Uruguay en la OEA. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo hoy que la Unión Europea debe ver de qué herramientas dispone para responder a la crisis en Venezuela, ante la evidencia de que no se van a presentar las actas electorales, pero descartó hablar de sanciones y dijo que hay que seguir apostando por el diálogo. Durante la Conferencia Suramericana de Defensa en Chile, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, remarcó su preocupación por la crisis en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Cito: la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Las democracias trabajan con el tiempo para ofrecerse a sus pueblos, dijo la señora Richardson, sosteniendo que el conflicto en Venezuela debe encontrar una solución democrática y no militar tras las pasadas elecciones. China expresó hoy su firme apoyo a la postura de los países latinoamericanos en defensa de su soberanía y en contra de la interferencia externa, instando a Estados Unidos a abandonar la llamada doctrina Monroe, la que decía América para los americanos. Pekín destacó que la reciente crítica de líderes latinoamericanos, como el rechazo del presidente López Obrador a los comentarios del embajador estadounidense en Ciudad de México sobre la reforma judicial, y la condena del presidente hondureño Castro a la intervención de Estados Unidos, reflejan la creciente oposición en la región a las acciones unilaterales y coercitivas de Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, declaró que, aunque la doctrina Monroe puede haber sido declarada muerta en teoría hace más de 200 años, no tanto. El hegemonismo y la política de poder en su núcleo están lejos de haber desaparecido. Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz se sentarán hoy con Dana Bash de CNN para su primera entrevista conjunta desde que anunciaron su candidatura. Veremos qué ocurre en esa sesión de hoy. Y a las 9:33 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a San Antonio de los Altos, allá en la Gran Caracas, donde está Andrés Caleca, quien fuera candidato en las primarias de la oposición, dirigente político independiente y expresidente del Consejo Nacional Electoral. Andrés, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, un gran saludo a tu equipo y sobre todo a la gran cantidad de oyentes de este programa. Muchas gracias. Andrés, has dicho en declaraciones recientes en BPI que estamos ante un golpe de Estado. ¿Por qué? Sí, sin ninguna duda. La caracterización de la situación venezolana en este momento debe hacerse con toda claridad para tener claro, valga la redundancia, a qué nos enfrentamos y qué tendríamos que hacer. Venezuela pasó por un mes y medio realmente extraordinario desde el punto de vista noticioso. En primer lugar, la concreción de una gigantesca gesta ciudadana que se materializó en el triunfo
aplastante del candidato de la oposición democrática, Edmundo González. Y me refiero a esa gran gesta ciudadana porque no solo es relevante el triunfo de Edmundo, sino la demostración clara de ese triunfo. Es decir, los grandes héroes de esta jornada del 28 de julio, que ayer se cumplió un mes de ella, no solo fueron los 7 millones y tantos de votantes que votaron por Edmundo González, sino sobre todo los casi 30.000 testigos de la oposición que se mantuvieron durante todo el día de la elección al pie de cada mesa electoral y tal como se lo habíamos pedido, salieron al final de la jornada con copia del acta de los resultados de cada mesa electoral en sus manos. Bueno, a eso siguió inmediatamente un gigantesco fraude electoral que se produjo el mismo día de la elección, por primera vez, a eso de las 11 de la noche, cuando el señor Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, lanzó un primer boletín sin ningún respaldo, por supuesto, hasta el sol de hoy, valga decir, diciendo que había ganado Maduro, cuando teníamos el país entero estaba prácticamente celebrando el triunfo de Edmundo González. Sí. Y bien, ese proceso de fraude, para consolidarse, porque es un fraude tan chapucero, tan gigantesco, tan imposible de mantener desde el punto de vista de la narrativa y del discurso, para consolidar ese fraude han tenido que proceder a un golpe de Estado sangriento en la usanza de los golpes de Estado que azotaron a América Latina y a la propia Venezuela en el pasado, pero que tiene la característica particular de que, fíjate tú, César Miguel, no es un golpe de Estado contra Edmundo González, porque Edmundo González no es presidente de Venezuela. No es un golpe de Estado contra María Corina Machado, que no es presidente de Venezuela. Es un golpe de Estado contra la soberanía popular, contra toda la nación, contra todos los ciudadanos venezolanos, los que votaron por Edmundo y los que no votaron por Edmundo. Es decir, se le ha dado una patada a la Constitución, al Estado de Derecho, a las leyes de Venezuela. Es un golpe de Estado profundo desde el punto de vista de sus implicaciones, que abarca a toda la institucionalidad existente, a la República en su conjunto. Bien, dado ese hecho, ¿en qué situación nos encontramos en este momento? Edmundo González Urrutia, quien por cierto hoy está cumpliendo 75 años, ha sido citado, o va a ser citado hoy por tercera vez, por este señor Saab, Tarek William Saab. Y ya Saab ha advertido que a la tercera citación no respondida, no concurrida, pues lo va a mandar a buscar, lo va a mandar a detener. ¿Qué ocurre en ese caso, Andrés? Bueno, mira, no solo Edmundo González está amenazado de detención, en este caso por el fiscal general, sino que todos estamos amenazados de detención en Venezuela. Venezuela es en este momento rehén de un secuestro de parte de los golpistas. Mira, ayer se detuvieron a un dirigente social cristiano que tú debes conocer perfectamente. Como no, Viallo, sí. Es una dilatada trayectoria política. Viallo Pilieri, ¿quién puede pensar que Viallo Pilieri es un conspirador violento en Venezuela? Pero además se lo han llevado con su hijo. Anteayer se habían llevado a Perkin Rocha, además de los casi 2.000 venezolanos, entre ellos más de 100 menores de edad, que están sometidos a acusaciones terribles como de terrorismo, etcétera, con penas solicitadas por la Fiscalía de hasta 30 años de prisión. Bueno, todos estamos sometidos a eso. Tú eres, César Miguel, un caso muy particular. Tú eres hijo de una situación de clandestinidad y de exilio en una dictadura. Uh-huh. Viviste en carne propia tú, tu familia, tus padres, lo que significó la dictadura perejimenista en Venezuela. Bueno, a eso es lo que estamos sometidos todos en este momento en el país. A eso, sin ninguna duda, esta gente está demostrando su peor faceta. Ayer el recién designado ministro del Interior dio unas declaraciones en la Asamblea Nacional que ponen los pelos de punta. Es impresionante el grado de cinismo con el cual se amenaza a toda la oposición democrática venezolana de que nos van a liquidar. Bueno, frente a eso, ¿qué hay que hacer o qué tenemos que hacer los venezolanos y los líderes opositores venezolanos que deberían hacer? Bueno, la resistencia.
a una dictadura se le resiste con todo, con toda la fuerza de una población que ha decidido cambiar la situación de Venezuela. Esto no va a ser una situación fácil, la propia oposición democrática, sus líderes, María Corina, etcétera, lo han dicho, lo hemos dicho en distintas oportunidades, no va a ser fácil. Pero hemos tenido una victoria rotunda, contundente en Venezuela. Y esto no se va a quedar así. Yo no le arriendo la ganancia a los que pretenden implantar aquí una dictadura sangrienta en pleno siglo XXI en el hemisferio occidental. En la entrevista de BPI te hiciste unas preguntas interesantes, las quiero repetir. ¿Quién dio la orden de suspender la totalización? ¿Quién dio el golpe de Estado? El señor Maduro llamó a Moroso y dijo suspendan eso y se acabó el juego. Jorge Rodríguez llamó a los militares para que los apoyaran, ¿o fue al revés? ¿Tienes respuesta para estas preguntas? No, no las tengo, me las sigo haciendo. Fíjate tú, vamos a regresar un poco al día 28 y lo que pasó el día 28. El día 28, el proceso electoral comenzó a desarrollarse con algunos problemitas pequeños típicos de los procesos electorales, ¿no? Yo tengo experiencia en eso, recuerda. Sí, claro. La instalación de las mesas siempre es un problema, instalar 30.026 mesas no es fácil, movilizar toda la gente, habían máquinas que no funcionaban, habían zonas del país donde no había luz, y entonces, bueno, ahí se retardó un poco el proceso en algunas regiones, en algunos sitios, pero eso es absolutamente normal. A eso de las 9 de la mañana el proceso empezó en toda Venezuela a correr normalmente, hasta a eso de las 5 de la tarde. ¿Qué debe haber pasado a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde tiene que haber pasado que evidentemente el gobierno cayó, se les cayó la locha, decimos aquí en Venezuela los viejos, sí. se dieron cuenta que lo que estaban diciendo los exit poll, realmente había un solo exit poll confiable de la oposición venezolana, era correcto, y que lo que les estaba diciendo esa big data y esta cosa que le montaron unos traficantes, Monedero y compañía, uno de estos tipos que contratan ellos, era mentira absoluta. Es decir, la gente imagínate tú lo que había pasado. En Venezuela hay una violación permanente de los procesos electorales que son los llamados puntos rojos. Sí. Los chavistas instalan un punto rojo en la entrada del centro de votación para amedrentar a la gente. Bueno, a las 3 de la tarde los chavistas que estaban en los puntos rojos se fueron, abandonaron eso, porque todo el que salía de los centros electorales voté por el mundo. Bueno, se dieron cuenta que se les venía el mundo encima, que lo que estaban diciendo los exit poll, que por cierto no se equivocaron, 70-30 el resultado electoral, bueno, se les venía el mundo encima y que algo que había que hacer. Y dieron la primera orden extraña, ¿no? Le ordenaron a esos coordinadores de centro, que son todos militantes del PSUV, a que le empezaran a negar las actas, que no les entregaran las actas que les corresponde a los testigos de la oposición, en particular a los testigos que tenía la candidatura del Mundo González. A los demás, bueno, les entregaban su cosa. Y se armó allí, en los centros electorales, empezó a enrarecerse la situación. Y fíjate tú qué cosa tan curiosa. En muchas veces esa pelea que se armó ya al final del proceso entre el testigo de la oposición y el coordinador de centro se resolvió a favor de la ley y del derecho que tenía el testigo de oposición por llevarse el acta, por la intervención del Plan República, por los militares que estaban allí, que en muchos casos tenemos conocimiento de eso, intervenían. No, señor, si le toca al señor representante del mundo, le toca su acta. Claro. Bueno, entonces empiezan a transmitir las máquinas y de repente a eso de las 7 de la noche hay una cadena nacional extrañísima. El ministro de la Defensa, rodeado de todo el alto mando militar, donde palabras más, palabras menos, dice que ha ganado Maduro. Antes de que lo dijeran Amoroso lee la servilleta esa que leyó, me imagino que sería un papel, qué sé yo, a las 11 de la noche. Esto lo dijo el señor Padrino a las 7. Entonces uno se pregunta, ¿fue Padrino, conociendo esta realidad, porque le llegan los reportes, quien más contacto puede tener con la realidad es el propio Plan República, es la Fuerza Armada, porque está desplegada en cada una de las mesas? Le empiezan a llegar estos reportes y decide, mira, esto no lo podemos aceptar, y más bien es una llamada del Padrino a Maduro, usted se queda ahí, no se le había ocurrido entregar poder, o fue al revés, eso lo dirá la historia. Yeah. Lo cierto es que estamos en un golpe de Estado en Venezuela, cuyas intenciones y cuyas actuaciones primeras
son de una crueldad extraordinaria, a la vieja usanza de los golpes de Estado de América Latina, lamentablemente. Andrés, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Andrés Caleca, desde San Antonio de los Altos, en Venezuela. 9:45, ya regresamos. Vamos ahora a ocuparnos de la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. Julián Canarek, consultor en política, en comunicación política y CEO de Ciudadana, empresa de comunicación especializada en política y gobierno. Julián, muchas gracias por atendernos de nuevo acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días. A ver, se ha resuelto ya el tema, el pequeño impasse que se dio a propósito del debate, y sí vamos a tener debate entre los dos principales candidatos. ¿Qué características tendrá este? Bueno, es un nuevo hito en la campaña, una campaña, como toda campaña moderna, que ha sido muy acelerada. En los últimos 2 meses hemos tenido, como repasábamos, una cantidad de hitos. Y hoy tendremos uno nuevo, que es la primer entrevista nacional en tanto candidata que está dando Kamala Harris hoy a la noche en CNN, y el debate va a ser como el segundo de estos hitos que vienen en un momento en el que los demócratas parecen consolidar la tendencia de crecimiento en las encuestas, no acelerarla, pero sí consolidarla, y en el que Donald Trump sigue buscando cuáles son aquellos ataques que puede hacer a la administración Biden-Harris, que puedan encontrar dentro de la ciudadanía un lugar para poder ir frenando su crecimiento, para volver a intentar liderar las encuestas. Entonces vamos a ver un debate en el que cada uno de ellos va a querer imponer la agenda que vienen diciendo, o los discursos que vienen tratando de conectar con la gente a lo largo de la campaña. A todas estas, las iniciativas de el fiscal especial Smith, que le ha dado un giro a la acción que tuvo la juez Cannon, ¿de qué manera pueden afectar o perjudicar a Donald Trump en la campaña electoral? Bueno, Donald Trump es un personaje muy hábil en la capacidad que tiene de utilizar los momentos en los que la justicia lo ha imputado a diferentes cargos. Usa la victimización como un energizante para sus bases votantes. Lo que hace es presentarse como la víctima de un establishment corrupto que lo quiere perseguir a él porque él viene a liberar de determinados poderes a los Estados Unidos. Lo que hay que ver hoy, me parece que el mayor de los desafíos para el análisis y para cualquiera de las campañas es cuál de las dos bases votantes tiene más incentivos para salir el día de la votación. Y ahí, además de los datos de las encuestas, hay una encuesta de Fox News que salió ayer que es muy representativa porque muestra cómo Kamala Harris toma el liderazgo en estados como Georgia, Nevada, Arizona, y Trump mantiene el liderazgo en North Carolina. Todas esas encuestas, si las cruzamos además con la cantidad de nuevos registros de nuevos votantes, que son en segmentos poblacionales donde Harris podría sacar una ventaja que le permita ganar, son datos que muestran que en este momento el entusiasmo está del lado demócrata. Pero cada vez que el expresidente se ha mostrado como una víctima de esto que él denuncia como un mal para despojarlo de su candidatura lícita a volver al despacho Oval, ha obtenido un poco de esa energía que sus propios votantes le dan. Pero no deja de ser significativo que sea una encuesta de la propia Fox, ¿no? Sí, por eso la cito, porque no es una de las encuestas que los republicanos podrían decir es parte del establishment demócrata que te quiere convencer de algo que no está sucediendo. Es una encuesta de Fox que muestra además, y ahí hay un modelo matemático de Nate Silver que está haciendo y siguiendo las campañas, que hace
un acumulado de todas las encuestas que van saliendo a nivel nacional, donde Kamala Harris mantiene entre 3.5 y 4.3 puntos de diferencia a nivel nacional. No olvidemos que Biden ganó en el 2020 con 3.6 puntos de diferencia a nivel nacional. Se cree que los demócratas necesitan entre 3 y 4 puntos para poder, a nivel nacional, para poder asegurarse los estados claves como para llegar a los 270 electores que necesitan para ganar las elecciones. Julián, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Por favor, estamos a las órdenes. Julián Canarek es consultor en comunicación política y CEO de la empresa comunicacional Ciudadana. 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levin Cava, está pidiendo a los legisladores de Florida que hagan algo ante una inminente crisis de condominios que podría dejar a miles de propietarios sin sus casas. En una carta a los líderes republicanos entrantes de la legislatura de Florida, la demócrata recién reelegida dijo que los legisladores deberían priorizar los cambios en las leyes de condominios del estado cuando se vuelvan a reunir para la sesión legislativa de marzo del año que viene. En respuesta, el presidente entrante de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, un republicano, dijo que las soluciones no son tan fáciles como algunos sugieren. Les cito, la pregunta importante que no se hace sobre este tema tan importante no es cuándo, sino qué. ¿Cómo equilibramos adecuadamente las cuestiones de impacto económico con la seguridad de nuestros ciudadanos? Eso es lo que se preguntó Pérez, quien lo dijo en una declaración al Miami Herald el día de ayer. Añadió también que los legisladores primero deben descubrir cómo lograr ese equilibrio antes de hablar de cambiar las leyes que ya existen. Eso va a complicarse, ¿eh? Sí, señor. Aquí en Miami-Dade. Son las 9:55 de la mañana. Y estando en Miami, vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Don Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Mucho gusto, señor Rondón. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Usted tiene vasta obra estudiando las crisis políticas en América Latina, y no es casual que sus últimos libros sean sobre el hecho venezolano. Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, en el 2019, luego en el 2020, ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia, y más recientemente, en el 2022, la lucha continúa para poner fin a las dictaduras. Dado lo que usted ha estudiado, la tragedia venezolana, y dado los acontecimientos recientes que son para muchos determinantes, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo? ¿Qué impresión le merece? La tragedia venezolana es la tragedia de las Américas y es la tragedia del siglo XXI en la región. Y es una tragedia porque a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, él reactiva, recupera y rescata la única dictadura que había en ese momento, la de Cuba, y pone en marcha junto con Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva, que manejaba un también agónico Foro de Sao Paulo, un proyecto que empiezan llamando Movimiento Bolivariano Populista, y que después se convierte en el socialismo del siglo XXI, y que tiene un alias que es castrochavismo, que funcionaba bajo el mando de Venezuela con Hugo Chávez como líder mientras vivía Chávez. Pero la muy conveniente muerte de Chávez, atribuida por autores como Salas Romer a la dictadura cubana, a quien señalan haber matado a Chávez, produce el apoderamiento de todo ese sistema de parte de la dictadura cubana, que convierte a Venezuela en su subordinada y en su plaza fuerte. Y hoy día tenemos, además de la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Ha pasado por ahí el Ecuador con Correa, se ha rescatado gracias al presidente Lenín Moreno. Y por eso le digo que lo que usted llama la tragedia venezolana es la tragedia de las Américas, porque ha generado un siglo XXI en el que la confrontación es
la de la dictadura, de las dictaduras, que es un sistema de delincuencia organizada transnacional versus la democracia. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de un grupo criminal que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que está dispuesto a todo para seguir manteniendo el poder y seguir ejecutando actos criminales. Esos 4 países son narcoestados, esos 4 países tienen presos políticos, practican tortura, retienen el poder bajo el sistema de terrorismo de Estado, que es la generación de crímenes desde el poder para producir miedo en la población y con ese miedo lograr conductas de sometimiento. Cometen crímenes de lesa humanidad y tienen impunidad. Entonces, en ese contexto, la situación de Venezuela es la tragedia de la región y que tiene hoy día un gran momento. El gran momento, el pueblo venezolano, con el liderazgo adecuado, con la honestidad adecuada, ha ganado una elección el 28 de julio por 3-1, por una cantidad extraordinaria, derrotando a la dictadura y ha forzado a que la dictadura haga lo que sabe hacer, cometer más crímenes. Ha empezado con falsificaciones, detenciones, fraude, mostrando todo su aparato criminal que está compuesto por Nicolás Maduro en el Ejecutivo, con la señora Rodríguez. Ahora han incorporado ahí como ministro del Interior a Diosdado Cabello. Está compuesto por una CNE absolutamente delictivo con el señor Amoroso y compañía. Está compuesto por un sistema de justicia totalmente ilegítimo, liderado por otra señora Rodríguez, respaldado por un parlamento dictatorial. O sea, un grupo de delincuencia organizada que está perfectamente definido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional o transnacional o Convención de Palermo. Y el momento es un momento muy crítico porque tenemos la confrontación de un pueblo triunfante, de un pueblo victorioso, de un presidente electo y de un liderazgo extraordinario como el de María Corina Machado, frente al crimen, que lo que está haciendo es perseguir, encarcelar, matar, cometer crímenes de lesa humanidad, falsificar, mentir, meter el narcotráfico, intervenir Venezuela, porque hoy día Venezuela está intervenida por fuerzas cubanas, de Wagner, Bolivia ha mandado también militares y Nicaragua ha ofrecido mandar tropas para defender ese proceso. O sea, es un momento vital donde en Venezuela no se está jugando la libertad del pueblo venezolano, sino la libertad de las Américas y la historia de las Américas por los próximos 25 años. Porque si gana la dictadura, eso va a ser Cuba 2. Si gana la libertad, como tiene que suceder, el próximo en caer es la dictadura de Cuba y así sucesivamente. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué pueden hacer esas Américas que están en tragedia para que ocurra lo segundo, para que triunfe la democracia en Venezuela? Primero quiero decirle que la democracia está triunfando. Este es un momento muy difícil, pero quiero darle las etapas del triunfo del pueblo venezolano. Primero ha triunfado en la campaña electoral porque le ha perdido el miedo a la dictadura, porque pese a inhabilitaciones, a maniobras, a detenciones, a persecuciones, a asesinatos, ha llegado victorioso al 28 de julio. Segundo, el 28 de julio tenía 2 desafíos: ir a votar, porque la dictadura estaba promoviendo el ausentismo, y controlar el resultado del voto. Y ha ganado las 2 cosas. La votación ha sido masiva, pese a que la dictadura le ha quitado el voto en el exterior a más de 5 millones de venezolanos y a otros 3 o 4 millones dentro de Venezuela. Y el control electoral es un acto extraordinario que será registrado en todos los libros de historia y de política del mundo, porque 600.000 venezolanos han podido certificar en cuestión de horas un resultado. Nuevo triunfo. Cuando sale la dictadura con su narrativa falsificada de que ganó la elección, lo que empiezan es simplemente a mostrar delitos infraganti en tiempo real ante el mundo. Y no logran sino que las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales los ayuden o los reconozcan. Los ha reconocido la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, la dictadura de Rusia, la dictadura de Irán, para de contar. Pero todo el resto del mundo tiene 2 posiciones. La gente que dice aquí hay un presidente electo y ya ha reconocido al presidente electo, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros países, y un grupo de países que dice eso es fraude,
y queremos ver las actas. Ha ganado el candidato de oposición, pero no lo reconocen todavía como presidente electo. Y ahí está Canadá, Estados Unidos, está Chile, está un conjunto de otros, la Unión Europea. Entonces, el pueblo está ganando. Ahora, como es tan grande el triunfo, viene el uso abusivo, criminoso de la fuerza. Entonces, en este momento hay dos escenarios de disputa. El interno, donde la fuerza bruta, y por eso han nombrado a Diosdado Cabello ministro del Interior, ese hombre ha llegado a matar, ha llegado a asesinar, ha llegado a cometer crímenes y además lo ha dicho. Y el ámbito internacional en el que hay que pasar de las declaraciones a la producción efectiva de presiones para cesar las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. En el ámbito interno, el liderazgo de María Corina Machado es indiscutible. El reconocimiento del presidente electo González Urrutia también es indiscutible, y ahí lo que hay que hacer es persistir y resistir. La dictadura va a seguir tomando presos, va a seguir torturando, va a seguir matando, y el pueblo venezolano va a seguir saliendo pacíficamente a las calles con el liderazgo de María Corina Machado, a quien no se atreven a tocar, porque además María Corina los ha desafiado públicamente y aparece cada que es necesario. Le han abierto un proceso, porque ese es otro operador del crimen organizado a través del fiscal de la dictadura, Saab, creo que se llama. Así es. Es el que comete crímenes todos los días con acusación, denuncia falsa y falsificación de delitos, que es muy grave. Ese señor va a terminar irremediablemente en una cárcel en algún lugar del mundo por el resto de sus días. Y en ese tema solo se atreven a acusar penalmente a Edmundo González Urrutia para tratar de meterlo preso. Ya es la tercera citación la que han librado, y obviamente el señor no va a ir. Ahora, en el ámbito internacional, la OEA ha hecho lo que tiene que hacer, las declaraciones están hechas, hay que pasar a un mecanismo efectivo de aplicación de una detención internacional a partir de la Corte Penal Internacional. Ya está pedida, depende de la Corte, depende del fiscal, eso está demasiado demorado. Está pedido inclusive por la OEA ese mecanismo. Hay que pasar a sanciones inhabilitantes. ¿Qué quiere decir sanciones inhabilitantes? Sanciones que acaben con el comercio, con el intercambio de la dictadura venezolana, que está cometiendo de nuevo crímenes de lesa humanidad. Hay que pasar a sanciones colectivas. No es solo mirar a Estados Unidos y decir, a ver, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? La comunidad americana y la comunidad mundial. Ahí tienen que venir sanciones que cambien la actitud de los tres países que hoy día están apoyando a la dictadura y a las masacres que se producen en Venezuela, que son Lula con el Brasil, Petro con Colombia y López Obrador con México. Entonces, estamos en plena batalla, estamos en una batalla además que no va a ser corta. La dictadura en el organigrama, en el cronograma electoral, prevé este proceso hasta el mes de enero del próximo año. O sea, esta batalla va a durar por lo menos hasta diciembre, y lo que hay que hacer es con optimismo, persistir y resistir. La dictadura está jugando a la desmovilización del pueblo, está jugando al miedo. Y yo creo que el 28 de julio fue el día en que Venezuela demostró que había perdido ya el miedo a la dictadura y al crimen que la ocupa. Señor Sánchez, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A sus órdenes, señor Rondón. Mucha suerte. Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy aquí en Miami. 16 minutos, una pausa, y al regreso al foro en el día de hoy, la concentración. ¿Qué es la concentración? ¿Cómo puedo hacer para concentrarme? ¿Cuáles son los enemigos de la concentración? ¿Qué evita que yo pueda concentrarme? ¿Qué pasa si no estoy concentrado? ¿Qué pasa si estoy concentrado? A ello vamos a dedicar nuestro foro en el día de hoy. En Valencia, España, está Belén Colomina, psicóloga y experta en meditación. Su último libro, El poder sanador del silencio. Belén, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Y un poquito más arriba, pero siempre sobre el Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona, está la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
Muy buenos días, don César. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué es la concentración? Le pregunto a Belén en primer lugar. Bueno, en primer lugar, la concentración es poder sostener de forma voluntaria la atención en un objeto concreto y en un tiempo determinado. Y en esta prolongación del tiempo es donde vienen las complicaciones, ¿no? Porque la mente, si no está entrenada y acostumbrada, es donde empieza a divagar y a distraerse en diferentes estímulos o en diferentes eventos que puedan suceder. Entonces es una de las cualidades y habilidades que nos permite seguir creciendo, desarrollándonos y aprender. Y es una de las que se está perdiendo. El tiempo en el cual somos capaces de sostener la atención, que sería la concentración, ha ido disminuyendo de una manera significativa en los últimos años. Este es uno de los eventos más importantes. Y le hago la misma pregunta a Jacqueline. ¿Cómo ves la concentración, Jacqueline? Bueno, la concentración, como dice mi compañera, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder atender a estímulos o a una tarea de manera consciente e intencional, ¿cierto? Y como dice mi compañera, cada día vemos más dificultades en nuestras jóvenes, incluso en personas adultas, mantener esta atención de manera consciente y ser capaz de eliminar esos distractores, que es lo que realmente nos está llevando a tener problemas en el día a día para poder tener un trabajo óptimo, concentrarnos en la tarea que necesitamos hacer. Belén, mencionaste entrenamiento. ¿Qué pasa con la mente entrenada? ¿Cómo se entrena esa mente para estar atenta? Pues creo que es algo imprescindible realmente entrenarla a diario, porque la mente no entrenada tiende a divagar y a ir en piloto automático, es decir, se activa la red neuronal por defecto, que es una red neuronal de patrones predeterminados y rígidos que hemos usado a lo largo de nuestra vida. Con lo cual, si ahora queremos prestar atención a un evento nuevo o aprender algo nuevo, necesitamos salir de esa red y aprender a estar de forma quieta y atenta en el presente, es dirigirla en el presente. Un ejemplo muy de a diario, podíamos ver cuántas veces nos hemos dirigido hacia el trabajo en coche o caminando y no te has enterado del trayecto. Has ido en piloto automático, no has tenido un accidente, no has podido llegar, pero no te has enterado de nada. Con lo cual ahí no estabas atento. Entonces, entrenar la mente sería poder salir, darse cuenta, en primer lugar, tomar conciencia de que tu mente no está en el presente, sino que está abstraída en eventos rígidos, pasados o simplemente en una nada. Entonces, poderla traer al presente para prestar realmente atención a nuestros sentidos, volver a vivir fuera de la mente abstraída. ¿Por qué? Porque igualmente que pueden haber pensamientos positivos, generalmente no es así. Existen pues patrones tóxicos o voces tóxicas que empiezan a hablarnos, ¿no? De todos los problemas de futuro que van a ocurrir, del día catastrófico que vas a tener hoy, de todo aquello pasado que te salió mal y que quizá, por ejemplo, ayer te enfadaste 5 minutos con un compañero de trabajo y que igual puedes arrastrarlo 3 días más ese problema, y es una propia rumiación en nuestro cerebro. Entonces, entrenarla para poder darme cuenta de que he entrado en esa rumiación y darme cuenta de que tengo los recursos suficientes para salir, pero se han de entrenar, porque si no es muy complicado. Y esa mención que han hecho ambas a la, digamos, no sé cómo definirlo, desatención temprana en los jóvenes que están teniendo dificultad de concentración, ¿en qué consiste? ¿Por qué se da, Jacqueline? Sí, hoy en día estamos sobreestimulados, tenemos muchos estímulos alrededor. Como vemos, la pantalla es una de las principales protagonistas que hacen parte de nuestra vida, y creo que está muy bien incluir el mundo digital, pero sí necesitamos como mantenernos unos límites para no distraernos con estas pantallas. Claramente lo que estamos viendo es que cuando tenemos que enfrentar dificultades, tareas que nos representan retos que son difíciles, generamos un mecanismo de huida y de evitación a través de esos distractores que tenemos a mano, como a través de la pantalla, y muchas veces también esos distractores son internos. Precisamente la red neuronal por defecto es un diálogo interno que interrumpe esos procesos atencionales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que nuestras redes atencionales tienen que ver con la
con la presencia, con estar conectados con el momento presente. Hay muchas formas de poder trabajar la concentración para que esa red neuronal por defecto, que es ese diálogo interno, por ejemplo, estamos ante una tarea que nos representa una dificultad o que no tenemos la motivación, que es aburrida, nuestro diálogo interno tiende a huir y a desconcentrarse, y lo que hacemos es buscar esos distractores como a través de las redes sociales, a través incluso de un libro, ¿no? Que nos atraiga, algo que nos dé dopamina, que sería como ese circuito de recompensa inmediato, que nos dé esa gratificación. Y digamos que hoy lo que nos está pasando es que la mayoría de las personas buscamos esa gratificación instantánea, entonces cada vez se renuncia más a la voluntad, al compromiso, a querer, digamos, a establecer esas metas que nos representan ese grado de dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer conciencia de ese mundo interno, esos conflictos internos que también muchas veces tienen que ver con la baja autoestima, con una preocupación excesiva, con la ansiedad, con síntomas como la depresión o incluso emociones muy intensas. Pueden ser emociones incluso positivas, no, pero mucha alegría, mucha euforia, o emociones, entre comillas, positivas y negativas, porque no hay emociones malas, o emociones como la rabia, ¿no? Entonces, buscar un equilibrio entre este mundo emocional y ese diálogo interno que está activando esa red neuronal por defecto, lo podemos ayudar de múltiples formas que pues serían como los distintos tips que nosotros damos en terapia. Belén, ese joven o niño que no logra la atención, ¿le vamos a entrenar igual que el caso del adulto que no logra concentrarse? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque además es la pescadilla que se muerde la cola, porque efectivamente cada vez que estoy menos entrenado y mi mente va a aumentar más la distracción y más siendo niño o adolescente, es un peor favor para su cerebro. Es decir, más hincapié necesitamos en que entrenen la concentración. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo y si su cerebro está en desarrollo necesita aprender del aburrimiento para poder crear nuevas conexiones neuronales y poder ser creativo y sobre todo tolerante a la frustración. Porque el no sostener el aburrimiento también hacen que busques siempre un estímulo cambiante, atractivo y reforzante en el exterior para no poder sostener esta concentración. Entonces, a menor edad es mucho más importante aumentar el entrenamiento y alejarle de las distracciones. Porque todos sabemos ya una vez desde la vida adulta que las frustraciones existen y aumentan y que el no poder sostenerlas va a hacer que seas muy infeliz. Porque la felicidad eudónica, o sea, la interna, es un bienestar que solo podemos crear desde adentro, no nos lo van a dar los estímulos externos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre niños, adolescentes y adultos en este aspecto? Los tres son sumamente importantes, pero en una edad más vulnerable. Y las estadísticas en la adolescencia hablan del aumento de la ansiedad, del aumento del estrés, síntomas de depresión y de los suicidios a estas edades tempranas, edades en las que están descubriendo el mundo, en las que están descubriendo las redes sociales. Y desde ahí es qué estamos haciendo, porque al final somos los adultos los responsables, para presentarles un mundo donde no están aprendiendo a gestionarlo, sino que están aprendiendo a distraerse. Entonces, una mente distraída es muy vulnerable. Así que ellos necesitan como una mayor disciplina en el entrenamiento. En este caso se entrena mucho desde el mindfulness y desde la meditación, de favorecer la atención, ¿no? Porque es lo que también ha comentado Jacqueline, ¿no? Es decir, las redes sociales, las nuevas tecnologías se lo han puesto a ellos muy complicado porque son absolutamente estímulos muy atractivos y muy cambiantes. A día de hoy pocos leen un artículo porque simplemente pues leen el encabezamiento o una frase y su cerebro quiere enseguida cambiar de estímulo. Entonces el sostener atención y más en un estímulo aburrido para ellos es algo muy complicado y se está convirtiendo en un problema más allá del aprendizaje, en un problema de salud mental, porque la depresión cuando no estás sosteniendo internamente estados positivos. Entonces necesitas de un estímulo, de una red social o de un videojuego para tú sentir este pico de excitación, de dopamina o de alegría que no sabes. Necesitamos ser conscientes realmente los adultos. Bien, el tiempo se nos ha venido encima, así que le voy a dejar la palabra a manera de conclusión, por favor,
a Jacqueline Quintero. Jacqueline. Ujú. Bueno, yo les invito a todos a que trabajen la concentración, organizándose en el día a día. Yo lo que digo es, seamos conscientes de ese mundo interno, levantarnos, respirar, la respiración activa sus procesos atencionales, respirar por la nariz, ser consciente de qué me está sucediendo antes de sentarme a hacer una tarea que me resulta compleja, llevar una planificación, llevar una agenda, si es posible, ¿no? Una agenda muy concreta, muy corta, que no sea como perderte también un montón de actividades antes de empezar con la concentración, porque a largo plazo tiene beneficios de liberar estrés, de estar la persona en un estado de serenidad. No hay nada más placentero que terminar el día sintiendo que ha sido productivo. Entonces, los invito a esto, a hacer un día de cada día a tener ese estado de autoconocimiento, ¿sí? Ya. Muchísimas gracias a Jacqueline Quintero, psicóloga en Barcelona, España. Muchísimas gracias, Jacqueline. Con mucho gusto. Encantada de estar aquí. Y Belén Colomina, también psicóloga en Valencia, España. Belén, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, un placer haber compartido. Gracias. Gracias a ustedes. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. 107.1 FM. 10:23. Toma nota de este número telefónico, por favor, porque te va a ser muy útil. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina es abogada de inmigración. Ella es venezolana, pero tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Y está licenciada para ejercer la abogacía en materia migratoria en los 50 estados de la Unión, más Puerto Rico. De manera que donde te encuentres, ella va a ser tu abogada. Y si estás en Venezuela, toma nota de este número, 58212, 58 código de Venezuela, 212 el código de Caracas, y el teléfono 771-3040. 771-3040. En la red X @abogada Burgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos es tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. Y ahora aquí en Miami vamos a conversar con Debbie Mucarsel Powell. Ella es la candidata del Partido Demócrata al Senado allá en Washington por el estado de Florida, uno de los puestos. Debbie, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días, César Miguel. Muy bien, y me acuerdo muy bien de esa canción cuando yo estaba en el colegio aquí en los Estados Unidos cuando salió. Así que lista para decir, I'm never gonna give you up, Florida. ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos, Debbie? Bueno, yo llegué cuando yo tenía 14 años. Mi madre decidió traernos a mis hermanas y a mí buscando libertad, seguridad, oportunidades económicas. Ella sabía que quería ofrecernos cosas que nunca lo iba a poder hacer en Ecuador. Y yo me acuerdo haber vivido en una dictadura militar en Ecuador en los 70 y no habían oportunidades para mujeres como mi mamá para poder trabajar y darnos lo que ella nos quería dar. Y así que llegamos en el 85, durante la época de Ronald Reagan. Él creía muchísimo en darle pasos legales a inmigrantes para poder contribuir aquí a este país. Él reconocía las contribuciones de los inmigrantes aquí y yo agradezco mucho a su legado en esa época, porque por eso pudimos venir aquí legalmente. Mi madre comenzó a trabajar inmediatamente cuando llegó y yo me acuerdo ayudándole a ella en varios trabajos, pero yo comencé a los 15 años a trabajar en una tienda de donuts en un sueldo mínimo. Y me acuerdo, César, lo que se sentía poder ahorrar, tener ese cheque, ahorrar y me compré mi primer carro. Era un carro usado, un carro chiquito, pero para mí era tremendo carro que lo pude haber hecho aquí en este país trabajando, y me di cuenta muy rápido de las oportunidades
que nosotros tenemos aquí. Y es una de las razones que me estoy postulando para el Senado de la Florida. Estamos perdiendo esas oportunidades. Cada vez es más difícil para las familias aquí en el estado poder pagar sus cuentas, comprarse su primera casa, mandar a los hijos al colegio. Es carísimo vivir en el estado de la Florida. Tenemos una crisis de asequibilidad de vivienda y mucha de la política fallada comenzó con Rick Scott cuando él era gobernador aquí en el estado de la Florida, cuando le dio dinero a estas aseguradoras privadas para participar en el mercado y al final salieron haciendo muchísimo dinero y dejaron a muchas familias aquí en el estado de la Florida sin seguro. ¿Qué la llevó a usted, Debbie, a meterse en política? ¿Sabes qué, César? Mi trayectoria no es la típica trayectoria de cualquier persona que se mete en política. Y te digo una cosa, yo nunca me imaginé terminar postulándome aquí en este país. Yo trabajé por muchos años en diferentes organizaciones sin fines de lucro, pero más que nada en FIU, trabajando en educación, en la Facultad de Medicina. Yo fui decana asociada en la Facultad de Medicina para expandir acceso a servicios médicos en el condado de Miami-Dade County. Y me di cuenta en el 2016, yo siempre fui activa y ponía atención en lo que estaba sucediendo, pero mira, yo trabajaba en FIU cuando Rick Scott como gobernador cortó fondos para las universidades públicas. Yo estuve en FIU cuando ganó el expresidente Donald Trump y también hicieron cortes a servicios médicos y me pidieron postularme a un grupo de mujeres que yo conocía. Pensaba que era una locura porque yo estaba casada con hijos pequeños. Pero me di cuenta que teníamos que alzar nuestras voces para parar los ataques en contra del Medicare, del Seguro Social, de la Ley de Salud Asequible. Y yo tenía muchas relaciones en la comunidad y por eso ellos trabajaron duro para apoyarme y me convertí en la primera suramericana de haber sido elegida para estar en el Congreso, en Congreso Federal en los Estados Unidos. Y ahora quiero llegar a ser esa voz una vez más para el Senado a nivel federal. El hecho de ser inmigrante, de ser de ascendencia hispana, latina, no ha sido un inconveniente. Bueno, sabes que, César, en los Estados Unidos, nosotros como latinos todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder unir nuestras voces y participar, tener mayor participación a todos los niveles, no solamente en el sistema político, pero también en corporaciones, empresarios que han venido acá para comenzar sus compañías, tener esas voces para poder abogar, para apoyar a los pequeños negocios, apoyar a los empresarios, abogar para asegurarnos de que nuestros hijos puedan tener acceso a una buena educación. La educación también está cada vez más cara para nuestros hijos. Sí. Y por eso esos son valores que yo tengo como latina, que nosotros tenemos. Para nosotros la familia es número uno, la educación, la oportunidad económica. Y sí, es un reto y por eso le digo a la comunidad latina, nadie va a abogar más por nosotros que alguien como yo, que ha pasado por todo lo que muchos hemos pasado, trabajando desde el principio en un trabajo de sueldo mínimo y tratando de llegar a un sitio donde se puede lograr dar esas oportunidades a nuestros hijos y tener una mejor vida. Y también poner atención al hemisferio, César. Nadie está poniendo atención al hemisferio como lo debemos de hacer. Por eso vemos tantos problemas en Venezuela, en Cuba, estas dictaduras. Hemos tenido un par de voces aquí, pero no han hecho nada en realidad. O sea, ¿qué están haciendo? Yo estoy tan enfocada en llegar al Senado, estar en el Comité de Relaciones Exteriores para hacer esa voz para todo el hemisferio, que es hora de poner prioridad en el hemisferio. Bueno, ya que lo ha tocado, la crisis venezolana pasa a ser urgente en este momento y tiene incidencia en el proceso electoral acá en Estados Unidos. El señor Trump no para de hablar de los venezolanos, ¿no? No precisamente bien, pero No. Bueno, no para de hablar. Me gustaría su opinión sobre la crisis venezolana, Debbie, por favor. ¿Qué haría usted en ese Comité de Relaciones Exteriores allá en Washington? Sí, César, bueno, antes que nada, a los venezolanos que están escuchando, quiero que pongan mucha atención a lo que ha dicho el expresidente. Él ha dicho ya varias veces que piensa que Caracas es más seguro que los Estados Unidos.
Y estamos viendo lo que la dictadura de Maduro está haciendo. Está en una fase de persecución política donde no solamente están metiendo en la cárcel personas que están protestando en contra del robo que ha hecho Maduro en estas elecciones del 28 de julio, pero también han matado a muchos jóvenes por protestar en contra de Maduro. ¿Cómo puede el expresidente insultar a los venezolanos de esa manera que están ahora en este momento María Corina Machado, el presidente electo Edmundo González, luchando para poder sacar a Maduro de esa dictadura? Mira, lo que yo he dicho y lo que yo he sido muy clara desde el inicio, cuando yo tengo familia en Venezuela, tengo amistades en Venezuela y yo lideré un proyecto de ley para mandar asistencia humanitaria, pero también ponerle una línea a los militares en Venezuela. Tenemos que poner presión a países como México, como España, que están todavía no están haciendo nada para poner presión a Maduro. Maduro tiene que sentir esta presión no solamente de varios países, que está creciendo el número de países en la Organización de Estados Americanos, pero tenemos que México es una parte crítica y no hemos hecho lo suficiente para traer a México a esta coalición y hay ciertos peligros ahí. Y lo que está sucediendo en Venezuela, César, está afectando no solamente a los venezolanos, a todo el hemisferio, incluyendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso este tema es tan importante. Lo que sí te quiero decir es tener una línea directa con la oposición, con Edmundo, con María Corina. Nosotros tenemos en los Estados Unidos que apoyar lo que ellos necesitan de nosotros. Y eso es crítico. Y te digo, yo he conversado con María Corina antes y es una mujer increíble. Edmundo también. Necesitan ese apoyo a nivel nacional en este país. No entienden todavía el resto. Aquí en Miami sí lo entendemos, pero personas que están en Seattle o en Colorado tal vez no entienden por qué este tema es tan importante. Yo quiero que la atención venga de todo el país, no solamente de Miami-Dade, en poner presión a estos países que saquen a Maduro de ahí. El contrincante al cual usted se enfrenta, el actual senador Rick Scott, ha estado también muy activo en la causa venezolana y tiene, entiendo, muchas simpatías acá en el estado de Florida. ¿Cómo ve usted eso? Mira, César, una de las cosas que tenemos que hacer, y también lo he dicho antes, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema de apoyar a los cubanos y a los venezolanos, debería de ser un tema bipartidista. Y lo que yo he visto de Rick Scott es utilizar el tema venezolano de una manera política para tratar de ganar votos y al mismo tiempo atacar al gobierno americano. Eso no ayuda a nadie, solamente a Maduro. O sea, nuestros enemigos quieren ver una destabilización aquí en los Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es tener un frente muy unido y fuerte en contra de Rusia, en contra que Rusia está apoyando a Maduro, en contra de Irán, por ejemplo. No atacar a los americanos aquí que están tratando de hacer exactamente lo mismo. Y Rick Scott lo está haciendo porque tiene una elección. Ahora, mira, yo cuando llegue al Senado quiero trabajar con quien sea, con el senador Marco Rubio, con quien sea que está dispuesto a trabajar en este punto. Debería de ser un punto bipartidista. No ayuda a nadie cuando Rick Scott ataca a nuestro propio gobierno, porque lo que hay que hacer es, si yo fuese Rick Scott en el Senado, yo estuviese en llamadas con el presidente de los Estados Unidos, con otros senadores, para tratar de ayudar a Venezuela, no estar en la televisión diciendo falsedades que en verdad no ayudan a nada, especialmente no ayudan ni a María Corina ni a Edmundo. Debbie, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Ha sido muy gentil. Sí, muchísimas gracias, César. Debbie McAllister Powell es la candidata al puesto en el Senado por el estado de Florida. El reloj indica 10:36 de la mañana y vamos ahora directo a Ciudad de México. Vamos a ocuparnos de la crisis que está pasando en México. He leído, esto lo colocó antier en la red X el destacado historiador mexicano Enrique Krause. Está por morir la República Mexicana. Hay monarquías constitucionales que respetan a la justicia. El sometimiento del Poder Judicial y Legislativo al Ejecutivo, aplastando las libertades y los derechos del 42% de la ciudadanía que votó en contra, tiene otro nombre: dictadura.
Esa es la cita textual. ¿A qué viene esto? La reforma al Poder Judicial propuesta en México busca transformar de manera significativa el sistema judicial del país. Entre otras cosas, propone que jueces y magistrados sean electos a través del voto popular. Este proyecto de dictamen de 312 cuartillas prevé una primera elección en junio de 2025 y confirma que los más populares a través del voto se convertirán en juzgadores y no en los más preparados. Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024. Léase, fue presentada por López Obrador. Y tiene como objetivo principal modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál es el punto más delicado? La elección popular de jueces y magistrados. Uno de los puntos centrales y de los más controversiales que propone la reforma es que los jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular, permitiendo que la población elija a quienes imparten justicia y no precisamente a los que están más preparados para impartir la justicia. Estamos tratando de hacer contacto allá en Ciudad de México con el periodista José Sánchez Macías, Pepe Macías, para que nos cuente de la trascendencia y el impacto que esto está teniendo en la vida mexicana. Vamos a hacer un corte. Antes de hacer el corte tenemos aquí esta noticia. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos, Floralicia? Bueno, César Miguel, el partido venezolano Convergencia denunció hoy que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, allanaron la residencia de su coordinador, Biagio Pilleri, quien fue detenido el miércoles luego de participar en una protesta en Caracas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio. A través de la red social, la formación indicó que a las 9:27 de la mañana, en Caracas, funcionarios del SEBIN empezaron el allanamiento en la casa de Pilleri, ubicado en el estado de Yaracuy, sin ofrecer mayores detalles del operativo. Exigimos que pare la persecución política, añadió el partido. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre la ola represiva desatada durante las últimas horas. Recordemos que Pilleri fue detenido ayer junto a su hijo Jesús tras participar en esta protesta en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias, Floralicia. Ahora sí tenemos a Pepe Sánchez Macías allá en Ciudad de México. Pepe, muy buenos días, gracias por atendernos. Querido César, al contrario, gracias a ustedes, un saludo a tu gran auditorio y a ti, por supuesto, un gran abrazo, querido César. ¿Por qué es tan grave esta reforma judicial planteada por López Obrador, Pepe? Mira, César, estamos justamente a 32 días, le queda 1 mes y 2 días a Andrés Manuel López Obrador de su gobierno y nos ha inyectado con este dardo del envenenado que es la reforma judicial. El tema más importante y la columna vertebral y lo más dañino tal vez de esta reforma que plantea el presidente que se apruebe, que es una reforma constitucional, es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, personas y juzgadoras federales. Esto no ocurre nada más en ningún país más que en Bolivia. En ningún otro país hoy en el mundo se eligen jueces federales, ministros y magistrados de manera de voto popular. Ahora, ¿qué es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador en esta reforma es que a través de campañas, como se eligen hoy a presidentes, diputados y otros funcionarios públicos, los mexicanos elijamos a los jueces, a los ministros y a los magistrados. Pero ojo, las estructuras electorales las posee hoy Morena, el presidente y todo este régimen. ¿Qué significaría esto, César? Que a los juzgados, a la Suprema Corte y a los magistrados de circuito llegarían personas afines al actual gobierno, lo cual rompe con total certeza de una justicia pronta y expedita en nuestro país, y se decantaría por una justicia popular. Esto ha preocupado no solamente a los mexicanos, que quedaríamos en la indefensión si es que el juez que nos toca no es popular o no fue votado por nosotros, o también el tema para las empresas y otros países que tienen sociedades comerciales con nuestro país, porque de la misma forma la falta de certeza para la resolución de juicios
va a caer y va a recaer en jueces que pueden ser elegidos, César, por narcotraficantes. Sabemos que el narcotráfico en México tiene una enorme red y una capacidad de comprar voluntades impresionantes. Entonces, podríamos ver, deja tú de jueces inexpertos, de jueces que nunca hayan llevado casos especializados en temas tan difíciles como el tema mercantil, como en temas de energía o como en temas de seguridad nacional. Deja tú eso es, digamos, de los más grandes problemas el menor. El tema aquí es que pueden llegar narcojueces, personas allegadas a los cárteles mexicanos que se instalen en los magistrados y en la Corte Suprema de nuestro país, y a partir de eso impartir una justicia narca. Esa es la vulnerabilidad en la que el presidente López Obrador a un mes y 2 días pretende dejar este país y pretende dejarlo. Y todo, César, por una venganza, por una vendetta. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es uno de los 3 poderes en nuestro país que componen la República. Y el Poder Judicial, a manos de la Suprema Corte, ha detenido, con base en la Constitución, muchos de los proyectos y acciones que se rebasan y que pisotean la Constitución mexicana. Y el presidente, a través y a raíz de eso, ha comenzado esta vendetta, que va a culminar, querido César, en este periodo que comienza ya, en el cual Morena tiene total y absoluto control de las cámaras ahora. De manera tal de que... Lo que está pasando, César. Pepe, disculpa que te interrumpa. Te escucho, César. Con esa mayoría, entonces, no, por favor. Se aprobará el proyecto de López Obrador. Lo más probable, César. ¿Qué está pasando ahorita? Estamos entrando en los últimos 4 días de esta legislatura. Ellos acaban de aprobar en comisiones. A partir del próximo domingo entra una nueva legislatura totalmente ya cooptada y en manos del morenismo y de Andrés Manuel López Obrador. Para el 1 de septiembre, en el Congreso, en el Poder Legislativo, Andrés Manuel, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y Morena tienen el total control. Tienen los senadores y los diputados suficientes para hacer los cambios que te imaginas, César. O sea, el que te imagines. Pueden modificar la Constitución a diestra y siniestra. Y esto le va a permitir aprobar esta reforma. Dios. Bueno, veremos qué ocurre. Pepe, muchísimas gracias. Sí, ya veo. Ya nos has puesto en la completa dimensión de la gravedad del problema. Pepe, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Ha provocado rapidísimo, César, un conflicto con nuestros principales socios. Te mando un abrazo, César. Buen día. Gracias. José Sánchez Macías, Pepe Macías desde Ciudad de México. 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:46 de la mañana, esta noche a las 9, con Gladys Rodríguez por TVV Network. Gladys hablará del fraude electoral de Maduro, de las reacciones internacionales. Hablará también del tema de la reforma judicial en México, esto que acabamos de conversar con Pepe Macías. ¿En qué consiste? ¿Por qué tanto rechazo? Esto será a las 9 de la noche con Gladys Rodríguez. Y recuerda que a las 8 de la noche, de lunes a viernes en vivo, va La Última con Carla Angola por TVV Network. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Florelicia? Bueno, César, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, urgió hoy al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a mantener el seguimiento sobre la situación en Venezuela, donde denuncia que hay prácticas de terrorismo de Estado. Ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, no puede haber neutralidad, indiferencia o inacción. Dijo, nosotros ganamos las elecciones, el fraude ha quedado evidenciado y estamos preparados para una transición democrática que traiga el bienestar y la paz para todos los venezolanos, que beneficie a la región y garantice el acceso a la justicia para todos. Palabras de María Corina Machado. Muy bien. Antes de cerrar, voy a leer esta nota, Floralicia. Escucha. Ok. Bajo el espectacular cielo azul de Alba de Tormes, llegó la esperada confirmación. El cuerpo de Santa Teresa de Jesús sigue incorrupto. Es la primera conclusión a la que han llegado los investigadores después de abrir a primera hora de la mañana del día de ayer, miércoles 28, el sepulcro de la doctora abulense, que se custodia en la Basílica de la Anunciación de la localidad en la que falleció, atención, en 1500
1582. Estamos hablando del siglo XVI y estamos en el siglo XXI. A las puertas de la Basílica de la Anunciación, esta nota la estoy leyendo en el ABC de Madrid, en cuyo interior se encuentra el sepulcro, el postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo, Marco Chiesa, y el prior de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, han detallado cómo se han desarrollado los trabajos durante toda la mañana, para concluir que el estado de conservación de la santa es el mismo que el que está documentado mediante una fotografía en 1914, es decir, hace más de un siglo. Los dos frailes no podían ocultar su alegría por esta primera comprobación, que ha llevado a señalar al padre Chiesa que el aspecto de la mística abulense es el mismo que hace más de un siglo. En la jornada de hoy se ha abierto el sepulcro de Santa Teresa y hemos comprobado que está en las mismas condiciones que en la última apertura de 1914, dijo este padre carmelita italiano. En el camarín que da cobijo al sepulcro hasta donde llegan miles de peregrinos cada año, ya no está la urna de plata ni está el brazo y el corazón que también se están estudiando en una estancia contigua junto con la mano de Santa Teresa que ha llegado expresamente de Roma. El padre Chiesa ha detallado que el objetivo de esta actuación es comprobar aspectos de la vida de la santa como sus enfermedades y problemas, así como el estado de conservación del cuerpo, para ver cómo se puede intervenir para conservarlo por siglos. Se trata de conocer mejor a la santa, su ofrecimiento, sus últimos años de vida definidos por los dolores, añadió el cura. En este sentido ha avanzado que ya se ha detectado que en el pie ella padecía espina calcárea, que le hacía imposible caminar, pero ella caminaba y llegó a Alba de Tormes y su deseo era proseguir, pero era difícil físicamente. Por su parte, el padre Miguel Ángel González ha explicado cómo al abrir el sepulcro se han encontrado crónicas del traslado que se realizó dentro del monasterio en 1754, así como muchas fotografías que depositaron los vecinos de Alba de Tormes en la apertura del año 1914. El carmelita ha reconocido su alegría por cómo se encuentra el cuerpo de Santa Teresa, aunque ha matizado que lo esperaban dado que el corazón y el brazo, que también están en la villa salmantina, se puede comprobar que están incorruptos. Eso es increíble. Increíble. Como si hubiese sido embalsamada, ¿no? Sí, pero lo que me resulta interesante es que los santos entonces, aparte de hacer milagros, sirven también para la ciencia, porque quieren, dado que está tan perfectamente conservada, bueno, estudiar qué fue lo que le pasó, los dolores, en fin. Sí, bueno. Sí, y bien interesante también porque para acceder al lugar donde se encuentra ese sepulcro, se requiere de 10 llaves, César, 10 llaves. Imagínate lo valioso que puede ser para que llegar allí tome 10 llaves, 3 que se conservan en Alba de Tormes, las 3 que ha prestado el duque de Alba y las 3 que conserva en Roma el padre general o el carmelita descalzo, además de la llave del rey. 3 de esas llaves son para abrir la reja exterior, 3 son para abrir el sepulcro de mármol y las otras 4 son para abrir la urna de plata, que es hermosísima, un trabajo de labrado increíble. Muy bien. Bueno, nos vamos con una santa por el día de hoy. Así es. 10:53. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.